Vamos a continuar con la modulación lineal. Estábamos viendo la modulación de doble banda lateral y quería continuar con la recepción de la doble banda lateral. Bueno, el receptor de doble banda lateral sin portadora, o sea, doble banda lateral con portadora suprimida. Fíjense en el gráfico que estas rayitas que tenemos acá no es la portadora. La portadora, si nosotros quisiéramos dibujarla, tendría que ser una delta de Dirac. En este caso es una rayita. Bien. El receptor, para este caso, que es una portadora, es una doble banda lateral sin portadora, nosotros necesitamos un receptor sincrónico balanceado. El receptor sincrónico se caracteriza porque tiene un oscilador local con el coseno de omega ct, o sea, la portadora en perfecto sincronismo con la portadora que viene en la señal de doble banda lateral. ¿No? Acá tenemos un multiplicador, por lo tanto voy a tener acá la salida f de t por coseno cuadrado de omega ct, y luego del filtro pasa abajo voy a tener un medio de f de t o f de t en caso que el filtro pasa abajo esté multiplicando por 2. Vamos a ver esto desde el punto de vista matemático. A ver si lo podemos pasar. Bueno, acá tenemos desde el punto de vista matemático cómo podríamos ver el sistema este de la modulación la demodulación de la doble banda lateral. ¿Ven? Yo acá tengo el multiplicador. F de t coseno de omega ct, multiplico, me queda f de t coseno cuadrado de omega ct. Coseno cuadrado de omega ct es igual a 1 medio más 1 medio del coseno del doble frecuencia, o sea, 2pi 2 fc por t. Coseno cuadrado de a, eso lo pueden sacar de las tablas de identidades trigonométricas que yo le envié. Bueno, entonces, con un filtro pasa abajo de ancho de banda W, me quedo con 1 medio de f de t. En algunos libros van a ver que queda f de t porque dice, bueno, el filtro pasa abajo puede ser un amplificador que tiene una ganancia igual a 2 veces. En el dominio de la frecuencia, podemos ver, yo acá tengo doble banda lateral, acá tengo la transformada del coseno de omega ct, y bueno, la convolución, la multiplicación en el dominio del tiempo, la convolución en el dominio de la frecuencia, tengo que hacer distributiva, delta f más fc, y convolución x de f más fc, esto me da x de f más 2 fc, delta f más fc por esta me da x de f, esta delta, convolución con esta x, me da x de f, y esta delta, convolución con esta, me queda x de f menos 2 fc. Esto es lo que tenemos acá abajo. Bien. 2x de f más 2fc, x de f menos 2fc. Después del filtro pasa abajo me quedo con esto nada más.
Me quedo con esto. Bueno, volvemos a la presentación original, y bueno, en la presentación original podemos ver ¿ven? Acá tenemos la señal en doble banda lateral. Acá tenemos las dos delta de Dirac, que son el coseno. Esto convoluciona gráficamente con esto, luego convoluciona con esta, y bueno, y acá abajo tenemos la señal. Esto sería x de f menos 2fc, x de f más 2fc, x de f menos 2fc, x de f más 2fc y x de f. Con el filtro pasabajos me quedo y obtengo el mensaje. Bien, bueno. Esta es la explicación básica de la demodulación cuando no tengo portadora. Para esto, o sea, no se olviden de lo que hicimos acá, es un traslado en frecuencia. Ahora las señales de doble banda lateral está en FC y la quiero trasladar a frecuencia cero. Voy a usar los mismos dispositivos alineales que estaba usando originalmente, como ser el puente de diodos, que es un dispositivo lineal variante en el tiempo, o el dispositivo alineal. Entonces, fíjense, ahora tengo a la entrada, la diferencia acá es que ahora tengo a la entrada la señal de doble banda lateral. Y acá a la salida, después del puente de diodos, tengo un filtro pasabajos y a la salida tengo la señal mensaje. Acá tengo el receptor sincrónico que tiene que tener una cosenoidal, coseno de omega ct, igual que la cosenoidal que tenemos acá, que viene en la doble banda lateral. Bueno, vamos a ver esto en el dominio de la frecuencia. Bueno, ven, acá lo tenemos el dominio de la frecuencia. Matemáticamente hablando, ¿no? Tengo el filtro pasabajos. Bueno, phi de doble banda lateral, el dominio de la frecuencia me da esto. Entonces, esto es el puente de diodos, matemáticamente, la representación matemática del puente de diodos. O sea, esto es una zinc, n sobre 2, donde n solamente tiene valor, los coeficientes de Fourier, cuando n es impar. Cuando n es igual a par, los coeficientes dan 0. Entonces, bueno, ahora hago la convolución, el dominio de la frecuencia, de la señal de doble banda lateral con los coeficientes de Fourier, y bueno, me da esto. Para n igual 0, ¿ven? Para n igual 1,
para n igual a menos 1, para n igual 3, por n igual 2 no tiene coeficiente, después tendría para n igual 5. Fíjense que recién para n igual 1 me aparece x de f, y para n igual a menos 1 me aparece x de f acá. Entonces, después del filtro pasabajos, esto desaparece, esto se va, 3fc también se va, 2fc también se va, 5fc, 7fc, 9fc, todos esos se van. Lo que me queda es x de f, después del filtro pasabajo, porque es un filtro pasabajo con ancho de banda o frecuencia de corte igual a x de f, ¿no es cierto? Entonces deja pasar x de f y lo que es fc, 3fc, 2fc, 5fc se elimina. Bueno, como vemos, entonces el mismo circuito que usábamos para modular, ahora lo podemos usar, lo hemos demostrado, lo podemos usar para demodular. Bueno, es lógico, porque son circuitos que trasladan en frecuencia, que trasladan una señal en frecuencia. Entonces, para modular, agarramos la señal en F0 y la trasladamos a FC. Ahora, para demodular, agarro la señal en FC y la traslado a F0. O sea, estos circuitos son mezcladores, trasladan en frecuencia. Vean, este receptor sincrónico. Bueno, vamos a continuar. Bueno, ahora tengo otro receptor sincrónico balanceado, pero usando un dispositivo alineal. La demostración queda a cargo de ustedes. Fíjense que estoy entrando, la diferencia con el modulador es que ahora estoy entrando con la doble banda lateral y a la salida, en vez de tener un filtro pasabanda, tengo un filtro pasabajos y me quedo con la señal mensaje. Estos dispositivos, receptores sincrónicos, tienen un problema importante. El problema importante es que, como vimos, tienen que tener el receptor tiene que tener un oscilador local que produzca un coseno perfecto en perfecta sincronía con la señal de doble banda lateral que está entrando. O sea, si yo estoy acá en el gráfico, se grafica como coseno de FC, coseno de 2pi FC por T. Pero si esa FC se corre, yo necesitaría que se corra el oscilador local. O sea, tiene que estar en perfecta sincronía. Y además, si la que entra es coseno de 2pi FC por T más phi, porque tiene un ángulo inicial, bueno, mi oscilador local debiera tener el mismo ángulo. Si eso no sucede, bueno, se pueden producir los siguientes problemas. Ven, acá tenemos errores de frecuencia y fase. Fíjense, si yo tengo acá la entrada, ahora tengo la doble banda lateral que viene como x de t coseno de 2pi fc por t. Si ahora en mi oscilador, o sea, en vez de traer los problemas desde la doble banda lateral, ahora pongo todos los problemas en mi oscilador local, es lo mismo. Bueno, entonces, ahora
yo lo tengo que multiplicar por coseno de 2pi fc más delta f t más phi. O sea, mi oscilador local tiene un problema de variación de frecuencia y un problema de diferencia de fase con la entrada. ¿Qué sucede? Bueno, para facilitar el estudio, lo que se hace es se analiza por partes. Entonces se dice, bueno, supongamos que no tengo problemas de fase, tengo solamente problemas de frecuencia. Entonces estoy multiplicando, ven como acá, estoy multiplicando coseno de x de t, coseno de omega ct, por coseno de 2pi fc más delta f por t. Entonces, esta multiplicación me va a dar la suma y la diferencia, con lo cual acá me va a quedar 1 medio de x de t, coseno de 2pi 2 fc por t, acá faltaría la t, y más 1 medio de x de t, coseno de 2pi delta f por t. Esta es la suma y esta es la diferencia. En el filtro pasabajos me va a quedar la diferencia. Vamos a ver, ¿qué significa este delta f? Bueno, vamos a ver qué pasa. Miren, acá tengo el detector sincrónico perfecto. ¿Por qué? Porque fíjense, yo cuando tengo la señal la estoy convolucionando con una cosenoidal que está en el mismo valor que la señal que fue modulada, la portadora que fue con la cual el transmisor realizó la modulación. Cuando yo hago la convolución, fíjense, esto acá, convolución gráfica, lo convoluciono con más fc, me queda una señal en 2 fc y una señal en 0. Cuando convoluciono con menos fc, me queda una señal en menos 2 fc y otra en 0. Perfecto. Las dos señales coinciden, entonces se suman punto a punto, todas las componentes se suman, queda encerrada en un ancho de banda W, con un filtro pasabajos obtengo la señal mensaje. ¿Qué pasa si existe un error? Y bueno, acá está el error, ¿ven? Acá tengo la cosenoidal, ahora tiene un desplazamiento delta f. Entonces ahora, fíjense, cuando yo traigo la señal acá, a la primera cosenoidal, me va a quedar desplazada hacia las frecuencias superiores. Si sería, eso es porque tengo una frecuencia en el oscilador local superior a la frecuencia portadora. Si sería una frecuencia inferior, bueno, pasaría algo similar, pero para el otro lado, para las frecuencias inferiores. Lo mismo pasa, fíjense, cuando hago la convolución con esta delta f, me va a quedar desplazada. Entonces, bueno, ¿cuánto desplazado me va a quedar las señales x de f menos delta f, x de f más delta f? Y bueno, dependerá del delta f. Pero ya, fíjense, cuando yo hago el filtro primero, estas dos señales se van a sumar punto a punto, con lo cual me va a quedar bastante distorsionada. La forma de la señal en el dominio de la frecuencia va a cambiar mucho. Y además, cuando haga el filtraje, me va a quedar parte de la señal probablemente fuera del filtro pasabajos, con lo cual voy a perder señal, va a cambiar la forma. ¿Qué significa esto? Distorsión. Hay una distorsión de la señal recibida.
¿Cuánto será la distorsión? Y bueno, dependerá de cuánto es el delta F. Pero fíjense que el delta F está relacionado con la frecuencia portadora y la distorsión está relacionada con el ancho de banda del mensaje. Dijimos que la frecuencia portadora es mucho más grande que el ancho de banda del mensaje. Por lo tanto, un porcentaje muy chiquitito de la frecuencia portadora, delta F puede ser, por ejemplo, el 0,1% de la frecuencia portadora. Por ejemplo, una frecuencia portadora en AM, estamos hablando de 1 MHz. El 1% de 1 MHz me da 10 kHz. Me da 10 MHz. 10 kHz, disculpe. 10 kHz. Entonces, esos 10 kHz, fíjense que ya es el doble del ancho de banda de la señal mensaje. El ancho de banda de la señal mensaje en AM es 5 kHz. Entonces, el delta F sería de 10 kHz. Entonces, con el 1%. Puedo decir el 0,1%. Bueno, entonces en vez de 10 kHz, el 1 kHz. Fíjense que la señal mensaje estaría desplazada a 1 kHz. O sea, es bastante grande con respecto al ancho de banda de la señal mensaje, que es 5 kHz. Más del 20%. Entonces, bueno, ven cómo este delta F es muy complicado. Bueno, esto es cuando tengo problemas en cuanto a la frecuencia del oscilador local. ¿Qué pasa cuando tengo problemas con la fase? Bueno, acá vemos, por ejemplo, el segundo caso, cuando tengo problemas con la fase. ¿Ven? Ahora, delta F0, entonces multiplica coseno de 2pi fc por t por coseno de 2pi fc por t más tita. Acá me da la suma y la diferencia. En el filtro pasabajo me quedo con la diferencia. Ahora tengo un medio de x de t coseno de phi. Bueno, el coseno de phi sabemos que puede valer entre 1 y menos 1. O sea que en el mejor de los casos dejo la señal como está. Cuando coseno de phi es igual a 0. Si el coseno de phi es distinto de 0, entonces va a haber una atenuación de x de t a la salida del filtro pasabajo, que puede llegar a valer 0. Pero también, si el coseno de phi varía mayor que pi sobre 2, pasaría a cambiar de signo. Entonces tendría menos un medio de x de t o menos un medio de k por x de t. Me cambiaría de signo. Si es audio no tengo inconvenientes, pero si es una señal digital, sí puedo tener inconvenientes, porque si es una señal digital polar, que tiene binaria, que tiene dos valores, un valor positivo y un valor negativo, bueno, me estaría produciendo errores, porque todo lo que es 1 pasaría a ser menos 1. Entonces, tiene inconvenientes. Bueno, como vimos, estos problemas de sincronismo para el detector sincrónico tiene grandes inconvenientes. Entonces, bueno, existen métodos de recuperación o sincronismo de portadora. Uno de los métodos es el circuito de fase cerrada de Costas, el PLL de Costas. El PLL de Costas, básicamente, lo que hace, fíjense, tiene un oscilador local controlado por voltaje. Este oscilador local controlado por voltaje es el que me produce la cosenoidal que yo necesito que sea igual que la cosenoidal que me entra en la doble banda lateral. Entonces, fíjense, esta es la doble banda lateral. AC es una constante, MT es el mensaje, coseno de omega CT. Acá estoy produciendo la cosenoidal que a mí me interesa, que sea perfecta, igual al mensaje. ¿Bien?
igual a la que viene en el mensaje. Es la que produce el VCO. El VCO lo tengo que controlar, o sea, ¿y con qué lo controlo? Con un voltaje, por eso es un oscilador controlado por voltaje. ¿Dónde está el voltaje que controla el VCO? Acá está. Acá lo llamamos V4. Acá tenemos V1, tenemos V2, V3 y V4. Este voltaje controla al VCO. ¿Qué quiere hacer esto? Bueno, lo que quiere es, yo acá, fíjense, acá lo voy a multiplicar por este coseno y voy a tener un voltaje a la salida que teóricamente tendría que ser igual a m de t. Ese es el objetivo, una constante por m de t. Acá, esta misma señal la voy a multiplicar por el seno de lo que sale de acá. O sea, lo que sale del VCO desfasado pi sobre 2 radianes, menos pi sobre 2 radianes. Bueno, tengo un filtro pasabajos y acá voy a tener otro voltaje. Acá multiplico estos dos voltajes, tengo el V3 y finalmente un filtro pasabajos que voy a tener el V4, que es el voltaje de control. El objetivo de esto es que V4 controle la oscilación de ese oscilador que tengo ahí. La idea es que cuando, por ejemplo, varía el coseno acá a la entrada, este voltaje sigue las variaciones del coseno y trata que la variación sea cero. ¿Bien? Trata que la variación sea cero. Entonces, cuando el coseno se va, la frecuencia de acá se va hacia arriba, o el ángulo de acá, el argumento del coseno se va hacia arriba, el voltaje de acá también sube y trata de que sea cero. Y cuando el argumento va hacia abajo, el voltaje baja y trata del que VCO que la diferencia sea cero. ¿Bien? Ese es el concepto básico. El V4 va a controlar al VCO, tratando de que la diferencia entre la salida del VCO y la entrada de la doble banda lateral, el argumento de la cosenoidal me dé cero. Bien, matemáticamente hablando, lo tenemos acá. Ven, acá tenemos la entrada, la doble banda lateral. Acá tenemos el V1, que es la rama superior, que es la que multiplica la entrada por el coseno de la salida del VCO, coseno. Acá tenemos la rama de abajo, que multiplica por la salida del VCO desfasada menos pi sobre 2 radianes. Después de los filtros pasabajos, acá tenemos esta salida, pero con filtro pasabajos. Y esta salida, la salida de la rama inferior, después del filtro pasabajo. Tengo un coseno y un seno. ¿Bien? La B1 es la salida, ¿no? No nos olvidemos que es la salida. Yo quiero que sea m de t. O sea, ¿qué quiero que sea el coseno de tita e? Y bueno, quiero que el coseno de tita e sea 0 para que el coseno valga 1. Tita e valga 0 para que el coseno valga 1. Bueno. Bueno, finalmente multiplico B1 y B2 para obtener B3. Acá tenemos la multiplicación. Y después hago un filtro pasabajos, que aparece B4. Me queda una constante K por el seno de 2 tita E. Si el tita E es muy chiquitito, la idea es esa, o sea, estos lazos de fase cerrada se llaman enganchados. Esos enganchados significa que el 2 tita E va a ser muy chiquitito, o sea, cuando hay una pequeña variación, reacciona el sistema de control, el lazo, la realimentación, y produce rápidamente un voltaje V4 que corrige. Entonces el tita E siempre va a ser muy chiquitito. El seno de 2 tita E es igual a 2 tita E, porque el seno de x, cuando x tiende a 0, es igual a x.
Entonces la entrada del VCO al VCO es una corrección EV4 y proporciona al error titario. Otro circuito para recuperar la portadora o sincronizar el demodulador sincrónico es el lazo cuadrático. ¿Ven? Tengo un rectificador de onda completa, un filtro pasabanda en 2 FC. El rectificador de onda completa, por ejemplo, es un dispositivo de ley cuadrática. Se lo toma como un dispositivo de ley cuadrática. El filtro, al ser una ley cuadrática, produce una frecuencia baja y una frecuencia diferencia y una frecuencia suma. O sea, la frecuencia diferencia me va a dar en una continua o una señal mensaje, y en la frecuencia suma que me va a dar el doble de la frecuencia portadora, 2 omega ct, como está acá. Luego del filtro pasabanda, sintonizado en 2 FC con ancho de banda 2W, me va a hacer pasar, ¿ven?, la señal 1 medio de A m cuadrado de t coseno de 2 omega ct por t. El limitador lo que hace es eliminar las variaciones de amplitudes que existen en esta señal. Por lo tanto, a la salida voy a tener AC coseno de 2 omega ct. O sea, tengo la portadora, pero al doble de frecuencia. ¿Bien? Pongo un divisor de frecuencia por 2 y obtengo AC coseno de omega ct. La ventaja de esta cosenoidal es que yo la obtuve de la señal doble banda lateral que me ingresa en el receptor. Entonces, cualquier variación que tenga esta señal, esta va a ir siguiéndola. Entonces, va a estar perfectamente sincronizada. Bueno, acá tenemos lo que yo dije anteriormente. Este es un dispositivo de ley cuadrática, que es un rectificador de onda completa. Bueno, después tengo el filtro pasabanda sintonizado en 2 FC y luego el limitador. Bueno, con esto terminaríamos el tema de receptor sincrónico para la doble banda lateral sin portadora. Nos vemos en la próxima clase, que vamos a